Continuamos para el tercer bloque de la jornada. Solo avisaros que hemos tenido un pequeño cambio de programa porque infelizmente María Romae, que presentaba después de José Manuel Soya, no va a poder estar, y lo que es una pena, pero bueno, a todos los que quieran, María tiene un montón de publicaciones que se pueden buscar y tiene un trabajo muy interesante a nivel del impacto en la cooperación de proyectos de investigación científica también y de control de las políticas de los gobiernos, políticas públicas. Bueno, pero vamos a seguir entonces con el programa. Ahora tenemos a José Manuel Soya, es presidente de CMG Solidaria y bueno, va a hablar un poco también de sus proyectos y su, creo yo, el proyecto que ha hecho en conjunto también con 4 universidades públicas de Madrid en los campamentos de personas refugiadas en el norte, en campamentos, ¿dónde? En Sahara, ¿verdad? Eso es, perdón, es que tengo una dificultad con los nombres. Y bueno, muchas gracias por venir. Voy a ir poniendo unos vídeos al principio, sí. Buenas tardes a todos. Disculpas por no estar en toda la jornada. Yo soy médico rural, vocacional, médico de pueblo, de esos médicos que elegimos en algún momento trabajar en un medio como este. Yo creo que mis padres nunca entendieron que, habiendo sacado un número más o menos brillante en la oposición, no me quisiera ir a una capital de provincia, pero en la España de los 80 los ambulatorios eran un horror y yo decidí hacer una medicina un poquito más humana. Os quiero hacer primero el contexto de lo que es nuestra fundación. Yo tuve la fortuna de ser presidente. SENGE es el acrónimo de Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Es una sociedad, por lo tanto, científica que se dedica a formación posgrado. Somos la sociedad científica de atención primaria que tiene más formación presencial en todo el país. Llevamos más de 20 años en cooperación. Yo lo llevaba haciendo atomizadamente y de una manera, no me importa definirlo, alocada, con poca cabeza, con más corazón que cabeza, que es lo que sueles hacer cuando eres muy joven, y los resultados se obtienen en función precisamente de ese binomio. Cuanto menos cabeza y más corazón, peores resultados en líneas generales. Lo digo porque se planteó antes un tema aquí muy interesante, ¿no?, de las personas que vienen y que tienen deseos de no retornar. Esto me pasó a mí en los 80. Lo digo dentro de esas acciones alocadas. Hemos aprendido que es fundamental formar en terreno, que es bastante pernicioso traer aquí a la gente, que es bastante complicado después que retorne y que además plantea un dilema ético, ¿no? Entonces, con lo cual complica mucho este tipo de acciones. También se planteó un problema ético con África. Lo hay, está denunciado por la Asociación Médica Mundial hace 4 años, de manera muy llamativa, además, porque se han rebajado mucho los requisitos de los protocolos de ensayos clínicos, precisamente porque es más fácil vulnerar éticamente un planteamiento en África que en Europa, donde disponemos de muchísimas más garantías, ¿no? Por lo tanto, el contexto es, nosotros somos una sociedad científica y la pregunta fue qué sabemos hacer, en qué tenemos experiencia, sabemos formar, llevamos toda la vida dando formación y eso es lo que identificamos como que podía ser realmente útil. Por lo tanto, os voy a pasar primero unos audiovisuales que intentan reflejar, por un lado, nuestra filosofía. Son muy cortitos. En cooperación, un gran número de los beneficios obtenidos en las comunidades ayudadas desaparecen una vez que los recursos destinados para tal fin escasean o se terminan. Nosotros tenemos otro enfoque. Identificamos comunidades en riesgo de exclusión en todo el mundo, principalmente con necesidades sociosanitarias. Formamos equipos sumando nuestras capacidades y recursos a las de otros profesionales y entidades que actuarán junto a nosotros como colaboradores y voluntarios. Todos juntos barajamos diferentes posibilidades hasta crear un proyecto solidario que cuente con todo lo necesario para ser implementado.
Con las capacidades adquiridas por medio de la asistencia y la formación, los beneficiarios de nuestros proyectos solidarios serán los protagonistas de su propio cambio y el de su entorno. Para que cuando los proyectos concluyan, los cambios perduren y se conviertan en su realidad. Bueno, yo creo que esto refleja efectivamente nuestra filosofía. Lo decía porque nosotros estructuramos realmente la ONG a partir de 2003 de una manera, digamos, con un registro y empezar a trabajar de una manera más sistemática. Estamos centrados en dos ejes en este momento: Nicaragua y los campos de refugiados saharauis en Tinduf, en el norte de Argel. Hablar hoy de campo de refugiado para una situación de 45 años parece una ironía, y realmente ya lo es, ¿no? Porque tanto desde el punto de vista legislativo como desde el punto de vista situacional, si uno se cae hoy en paracaídas en los campos de refugiados, yo estuve allí en los 80 porque tenía niños de estos de acogida saharauis en mi casa, y recuerdo la primera vez en los años 80 y no tiene nada que ver ya ni desde el punto de vista físico los campos de refugiados. Hay una carretera anillo, hay asfalto, llega la luz y empiezan a haber pequeños negocios. Transformación absoluta, quizás un intento de dejarles ya allí de por vida, vulneración absoluta de todas las normativas y de todos los actos legislativos, el último recientemente por nosotros, por los europeos. La Unión Europea ha sido la encargada de decir que tienen razón cuando reivindican el Banco Canario Saharaui y el dinero que eso genera para los saharauis, y sin embargo un año después España es el primero en solicitar que eso se vulnere y que ese dinero siga yendo a Marruecos, ¿no? Es decir, seguimos con situaciones absolutamente anacrónicas. Es curioso saber que en España muchísima gente no sabe que existe un muro de 2.700 kilómetros que cuesta aproximadamente 500 millones de dólares mantenerlo anualmente, a la cual contribuimos nosotros también como país a ese mantenimiento, ¿no? Este tipo de cosas están pasando allí y son absolutamente desconocidas. Voy a poneros un poco también un vídeo de contexto sobre la situación allí en Sáhara. Bueno, os puedo decir que hace aproximadamente 10 años comenzamos nuestra labor allí en el Sáhara. La primera vez que yo tuve contacto, como os digo, fue en los 80. Yo tenía 2 niños saharauis en mi casa, fui a conocer aquello y de paso conocí a una doctora que me comentó las dificultades de lo que había allí, la problemática.
y tuve la brillante idea de traérmela a España, formarla en ecografía. Yo fui el responsable en España de la formación de ecografía para los médicos de atención primaria, fundé la Escuela Española de Ecografía y a partir de ahí la dinamizamos no solamente en nuestro país a nivel de atención primaria, sino que es una herramienta que incorporamos siempre en los países beneficiarios de nuestros proyectos porque es de bajo coste, es muy eficiente, provoca una información muy relevante de cara a mortalidad evitable. Por poneros un ejemplo, bueno, esa persona vino a España, se formó y obviamente se quedó. Probablemente uno de los problemas más importantes hoy en el Sáhara es la falta de personal médico. Y la pregunta es ¿por qué no se queda el personal médico en el Sáhara? No se queda el personal médico en el Sáhara porque son humanos y un médico en el Sáhara cobra 50 euros al mes aproximadamente, que se los pagan cada 3 meses, con lo cual es muy difícil fijar personal sanitario, ¿no? Entonces yo había montado el proyecto en Nicaragua, luego os hablaré de él, y en un momento determinado las universidades de Madrid se pusieron en contacto conmigo, le había gustado lo que habíamos montado en Nicaragua y me pidieron una réplica del mismo para allí precisamente, para Tinduf. Y bueno, con un poquito más de cabeza y de sistema, fuimos capaces de montar en los campos de refugiados toda la infraestructura de ecografía. Al principio hubo una cierta crítica, ¿no? ¿Ecografía para qué? Si luego, ¿qué hacemos con estos diagnósticos? Si no hay una respuesta a veces terapéutica. Bueno, nosotros perseguíamos un objetivo muy claro, que era ese, mortalidad evitable. Es un parámetro duro. Cuando un médico habla de mortalidad evitable es que es un tipo de mortalidad que se produce y que con los medios de cualquier país civilizado no se debería de producir, ¿no? Como decía, la ecografía es una técnica muy blanda. Me están sacando ya aquí un warning de que me quedan 2 minutos, entonces no me voy a enrollar con eso, os paso el siguiente audiovisual sobre Nicaragua y luego si queda tiempo, pues durante las preguntas intentaré hablaros un poquito más de esto. Bueno, 2 apuntes nada más. Tremendamente eficiente el programa de formación en ecografía. Formamos matronas, no había médicos, 5, les formamos también, pero fundamentalmente cogimos personal que había de enfermería, matronas clásicas formadas por la vía de enfermería y matronas parteras de toda la vida. Yo creo que hoy un niño de 7 años, si le enseñas unas rutinas básicas, aprende una ecografía básica en 15 días, sin problema ninguno. Hay un cierto mito con todo esto y a veces el nivel especializado se empeña en complicar mucho las cosas. Formamos matronas y les dijimos, cuando tengáis un caso, que puede ser una placenta previa, un embarazo gemelar, una mola hidatídica, casos que, un embarazo extrauterino, casos que en España corren un cierto riesgo, allí son mortalidad. Pues los mandáis por WhatsApp. Y empezamos, el primer WhatsApp que recibimos fue un feto anencéfalo. Con esto quiero decir que entre las nuevas tecnologías hoy todo el mundo tiene un teléfono, una formación básica y los protagonistas se convierten en protaficiarios y cuando nosotros dejamos de ir la gente queda funcionando. En Nicaragua tenemos una unidad docente con 2000 y pico metros cuadrados construidos que está funcionando magníficamente y obteniendo unos resultados estupendos. Quedo a vuestra disposición porque realmente es muy difícil resumir todo esto. Muchas gracias, José Manuel. Cualquier pregunta. Pregunta, Cristina.
Bueno, muchas gracias por contarnos un poco sobre la situación de los campos, que no somos muchas veces del todo conscientes. Es un problema que tenemos, es un problema mundial, en fin, de un aplastamiento de los derechos absoluto, pero bueno, ahí está. Yo tengo dos preguntas, una más táctica y otra más estratégica, digamos. La táctica es sobre las ecografías. ¿Dónde en el Sáhara habéis hecho este proyecto de implantación de los ecógrafos y formación del personal? Me refiero a, ¿en las wilayas lo habéis hecho en los hospitales de wilaya o también en los dispensarios? En los dispensarios imposible. Nos dirigimos a las wilayas y sobre todo en Rabuni, donde está el centro. La formación ha tenido sus más y sus menos, pero hoy tenemos 2 o 3 técnicos allí muy bien formados y tienen un punto de referencia. La gente estaba gastando el dinero yéndose a Tinduf, cogiendo un taxi, yendo a Tinduf, pagando a un médico privado y sacando adelante diagnósticos no de alta fiabilidad, diría yo. Y ahora tenemos 2 o 3 personas allí de referencia. Hemos implementado, por cierto, Rosalía Mera, en Galicia, sí, lamentablemente fallecida, financió una buena parte de este proyecto, y con esa formación básica hoy hay, ahora mismo, la última vez que estuvimos, que fue hace 15 días, hay 15 médicos asentados ahora. Todos ellos reciben formación periódica. Cada año que vamos reforzamos esa formación, y hay en varias wilayas, imposible en los diferentes dispensarios, en las wilayas sí, y en Rabuni, sobre todo con equipos de alta calidad, repito. Luego hay equipos por ahí de cooperación, entendido esto como de séptima mano más o menos, muy deficitarios, que los ves en algún dispensario con un rendimiento bajo, de baja calidad. Bien. Bueno, y para mí ya la pregunta que he hecho antes, pero sí que me interesaría saber tu opinión, situada ya en el Sáhara, en el contexto de un campo de refugiados de tantos años, que ya supone un asentamiento prácticamente fijo, sin serlo. ¿Cuál es la solución, desde tu punto de vista, para que los profesionales sanitarios, aparte de cobrar esos 50 euros, que a veces ni los cobran, se queden trabajando en este territorio? Mira, hay una solución que, dicho así, va a sonar como muy duro, la inventó Franco. En España se llamaban igualas. Nosotros vamos a celebrar en 2020, a petición de ellos, un congreso, el primer congreso sanitario saharaui, ya os lo comento aquí, febrero de 2020. Es un congreso transversal donde estarán no solamente médicos, sino todo tipo de sanitarios, enfermeros, dentistas, odontólogos, etcétera, etcétera. Antes decía, hay una pequeña economía en las wilayas. Existe un invento en algún país africano, porque yo esto lo hablaba con algún responsable de Naciones Unidas, y dijo, pues que sepas que esto no lo inventó solo Franco, está también inventado en África. Y las igualas es que las familias que pueden pagar $1 mes aproximadamente para sostenimiento del sistema sanitario, ¿no? Choca con su filosofía política, y esa es requiere un cambio cultural. Pero curiosamente sí hay taxis que cobran, sí hay fruterías que cobran, sí hay negocietes de todo tipo que cobran, y la sanidad parece que tiene que ser impoluta, ir por otro lado y sobre todo no funcionar. Entonces somos totalmente contrarios a las caravanas, sabemos que son necesarias, pero las criticamos mucho y participamos también en ellas y nos autocriticamos. Hay que dar una respuesta a lo que es contingente, pero es fundamental tener una visión más allá. Un médico saharaui, si lo incentivas con 600 euros, y hemos hecho un cálculo que por wilaya se podrían recaudar con $1 por familia, las que pueden, no pueden todas, calcularíamos unos $10.000 por wilaya. Quedarían para pagar como a 4 médicos en cada wilaya, fijarlos allí residencialmente y, por lo tanto, poder promocionar mucho más a fondo un proyecto de esta categoría. Solo te queda que el Ministerio te lo apruebe. Lo escuche. ¿No? Sí, lo escuche. Sí, la unidad docente de Nicaragua, ¿en qué ciudad la tenéis? ¿En qué pueblo? Conozco bien Nicaragua, ¿eh? Ciudad Sandino. Ciudad Sandino, ya en el interior, en la territorio zona Comanche, como sabes. Sí, porque evidentemente Nicaragua, que tiene muchísimos déficits, también tiene muy buenos profesionales médicos. Justo. Y muy buenas facultades de medicina, en León, en Managua, ahora mismo en Bluefield se ha hecho. Y bueno, yo colaboramos en la Autónoma de Madrid
con la de León, Nicaragua, 23 años de formación de los médicos. Pero claro, en efecto, hay dos Nicaraguas, el Nicaragua de la ciudad y los Nicaraguas de la zona de la montaña, de las zonas rurales. Tú trabajas en la zona rural, ¿no? Está aledaño a Managua, y fíjate que me alegra escucharlo de Bluefields, porque cuando iban en el segundo de medicina, contactaron con nosotros porque no daban sacado adelante la carrera, y vinieron catedráticos de aquí de Madrid y algunos de Galicia que yo llevé para ayudar con el pensum porque no lo tenían claro. Y sabes que ahora sí ya ha salido las primeras promociones en Bluefields de médicos, sí, con apoyo. Que Bluefields es el Caribe. Es el Caribe, para los que no conocéis, Costa Caribe. Allí hay la BICU, Bluefields Caribbean University, y realmente era una apuesta por fijar población médica allí también. Se trabajaron con los recursos nicaragüenses y llevamos 20 años trabajando en Nicaragua. Ahora no podemos estar allí porque formamos parte de esa diana. Sabéis que está habiendo un genocidio en este momento por Ortega Murillo y no, hace 2 años que no podemos acercarnos allí. Pero sí que tienes razón. Ciudad Sandino es un poco una ciudad de aluvión de casi todos los desastres que ha habido. Cuando hubo el Mitch mandaron gente allí. Ciudad Sandino votaba con la capital, con Managua, y en un momento determinado no interesaba eso, la desgajaron. Está a 20 kilómetros de Nicaragua, Managua, es rural y tiene como 3 círculos: pobreza, miseria, extrema miseria. Sería la composición, digamos, sociológica de Ciudad Sandino. Después el problema de los médicos en Latinoamérica, bueno, también históricamente en España, yo soy médico también, lo digo, es el problema de estatus social. Un médico en Nicaragua tiene un alto estatus social. Y la población nicaragüense tiene unos niveles de pobreza muy, muy altos, sobre todo en los medios rurales, y no puede acudir a la medicina, porque allí la medicina, aunque está socializada, en realidad la buena medicina pues se paga por otras maneras. O sea que es un país complicado. Y ahora más con el genocidio que están haciendo la familia Ortega Murillo al pueblo nicaragüense. Sí, solo un pequeño apunte. Yo diría que cuando nosotros llegamos allí en el año 2000, el médico de familia era clase social media-baja. No todo el médico nicaragüense. El sector especializado es otra cuestión. Se busca la vida siempre en trabajos paralelos. Sector de atención primaria, cuando nosotros llegamos, cobraba $400 al mes. Y cuando hicimos un estudio de caracterización del médico en Nicaragua, precisamente para saber por dónde vamos a ir, y fue cuando se identificó el proyecto formativo, que era lo fundamental. ¿Qué querían ellos? ¿Qué pedían? Más sueldo. Y se les convenció que eso se podía pedir después de formarse bien y ser útiles a la sociedad. Entonces, ahora están cobrando $1.000 y algo dólares los médicos de atención primaria. Ahora están represaliados, hay 300 fuera del país. En Costa Rica es de los pocos sitios donde la represión ha llegado al médico que atendía a las personas heridas en cualquier tipo de manifestación. De hecho, algunos pues tenemos por aquí, por España, muchos de esos médicos con los que trabajamos durante años. Gracias. A ti. Sí, justo acabo de acordarme también que nosotros, por ejemplo, una de las discusiones que tenemos mucho con nuestras contrapartes es que muchas veces la dirección del hospital con los cuales colaboramos nos dice: si vamos a formar nuestro personal, luego ellos, después de tener su máster o su especialización, lo que sea, nos van a pedir mucho más dinero, un sueldo más alto. Y claro, a nosotros nos cuesta esto porque no tenemos la misma visión, pero es verdad que para la sostenibilidad de un hospital que ya tiene muchas dificultades, estamos hablando de hospitales sin ánimo de lucro también, y la sanidad es cara, siempre, en cualquier país. ¿Tú tienes alguna clave de cómo motivarles para que formen sus profesionales realmente? Claves motivacionales, cuando uno apela exclusivamente a la ética y a la motivación, la práctica te dice que al final no funciona. Funcionan mecanismos más coercitivos. Siento decirlo así de crudo, pero es la verdad. Por ejemplo, yo estuve en un encuentro de universidades con África, Mozambique, y ahí presentaron una cosa muy interesante, que eran titulados medio, es decir, era un híbrido entre un médico y un no médico. Una titulación no homologada en el resto del mundo. Todos sabemos que hay un corrimiento de recursos sanitarios sur-norte. El sur se va hacia el norte se va más al norte. Va a pasar en España, yo creo, pronto. Es decir, nuestros médicos, este año ha habido más de 3.000 peticiones de médicos españoles para marcharse. ¿A dónde se van? Por supuesto a Europa y algunos a Estados Unidos. Y Latinoamérica se viene a trabajar a España. Es el corrimiento sur-norte, eso está ahí. ¿Qué han hecho?
buscar titulaciones intermedias, híbridas, que no son homologables en otros sitios. Esto se propuso en Mozambique en una reunión médica y hay países que han adoptado una figura así, que es como una especie de el médico comunitario que tiene una formación de 3 años y pico, no es un enfermero, tampoco es un médico, está formado en las patologías más prevalentes de esa zona, con lo cual resuelve, pero no se puede ir porque es un recurso no homologable en otros lados. Hay que poner la imaginación a funcionar en estos casos y evitar que se te vayan los recursos. ¿Alguien más quiere hacer otro comentario? ¿No? Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias.